Bienvenidos sean todos a mi canal de YouTube. En el día de hoy estaré hablando acerca de los textos agregados y eliminados del libro de Marcos. Creo que es de los textos donde se agregó textos, el más importante es Marcos, pues de Marcos sale Lucas y sale Mateo. Así que vamos allá. Por cierto, la información la saqué estudiando varios manuscritos antiguos, estudiando diferentes tipos de Biblia, aproximadamente 65 Biblias en comparación una con otra, con cada una de sus versiones actualizadas para poder sacar los datos. La Biblia que voy a tomar de referencia es la Reina Valera 60 porque es la que se utiliza por la mayoría de las personas y es la que tiene más cantidad de textos modificados, eliminados o agregados. Ya sin más que decir, vamos allá. Bueno, estos son los textos agregados y modificados del libro de Marcos. En Marcos 1 añadieron Hijo de Dios. Comienza con el Evangelio debería decir Evangelio de Jesús el Cristo y le agregaron al final Hijo de Dios para que dijera Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. O sea, para poder meternos en la cabeza de que desde el principio Jesucristo era el Hijo de Dios. Seguimos en Marcos 1, 2. Añadieron delante de ti. El versículo deberá decir, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino. Entonces le agregaron delante de ti, o sea, agregando que al que le abre, esa profecía se va a cumplir para abrir el camino al de Hijo de Dios en el versículo primero, o sea, a Jesucristo. Seguimos en Marcos 1:42. Añadieron, así que él hubo hablado. Y dice, y así que él hubo hablado, la lepra fue luego de aquel y fue limpio. O sea, en este versículo se le agrega, así que él hubo hablado, como para querer dejar dicho que la lepra se le sanó desde que Jesucristo habló. O sea, que el poder de Jesucristo era tan grande que no solo simplemente le dijo que se iba a sanar y vino y oró por él, sino que fue inmediatamente le habló que fue curado. Eso en los originales no aparece así. En Marcos 2:16 dice, añadieron, y bebé. Eso yo no lo encuentro como que le cambia el sentido a lo que se está diciendo, a menos que ese verbo de beber sea interpretado como bebida alcohólica, que tendrá que yo que buscarlo en el original, porque pasó también en el libro de Mateo cuando lo estábamos analizando. Y dice el versículo, y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? O sea, este de beber hay que ver qué significado tienen en el griego y si hay una traducción también en arameo o en hebreo moderno, a ver qué nos deja dicho. Marcos 3:14 añadieron, los cuales también llamó apóstoles. O sea, en el texto dice, estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces le agregaron, los cuales también llamó apóstoles. Los cuales también llamó apóstoles, eso no aparece en los textos originales, eso fue añadido, fue una modificación para poder poner de que él le dio el don de apostolado, o sea, de duplicar su evangelio, de hacer discipulados. Cosa que no aparece, que vemos que es añadida incluso en el libro de Mateo. Marcos 3:32. Antes de dejarme aclarar por qué él no tenía el objetivo de hacer discipulado. Él no tenía tan preciso el objetivo de hacer discipulado porque él creía que él era el Mesías. Y la Biblia habla que el Mesías venía a traer la paz y venía a traer todo. Y el cambio venía con él. Y ya el mundo no necesitaba de más cosas luego que el Mesías viniera. Entonces no se necesitaba que se predicara la palabra de él, sino que el mismo evangelio lo predicaba a él, pero no un tercero de que después que él se fuera. Entonces, para poder vendernos eso, le agregan lo del apostolado. Seguimos. Marcos 3:32 añadieron, y tus hermanas. Entonces el texto dice, porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano. Entonces le agregaron, y mi hermana. Y después prosigue, y mi madre. O sea, lo de
mi hermana, me imagino que lo hicieron para que no sea inclusivo y a la vez para ocultar de que María tuvo más hijos aparte de Jesucristo. Entonces ahí la agrega mi hermana y se ve como más inclusivo, se ve como que está hablando de algo genérico y se oculta esa parte allá para así poder vendernos lo de que María siempre fue virgen. Y vendiendo las Virgen de la Altagracia, Virgen María, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Merced y todas las demás que aparezcan. Marcos 4:4 añadieron del cielo. El texto original diría, y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Eso para mí yo no lo veo, o sea, como que le haga daño al texto. Eso parece que lo agregaron para darle un poco más de propiedad al texto, porque por ejemplo si ponemos y vinieron las aves, inmediatamente vengan un ave, uno interpreta que del cielo, porque no van a venir del suelo, imagino yo, o sea que eso ya se caería de la mata. Pero se lo quise enseñar porque tengo que tener el compromiso de enseñarle todo, ya que ustedes hagan su propia interpretación. Marcos 4:16 añadieron, asimismo. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo. Mira, ya para agregar la palabra asimismo, tampoco está en el original, no creo que le haga ningún daño porque es una parábola, pero es bueno aclararla. Marcos 4:24 añadieron, a vosotros los que oís. Entonces el texto debiera decir, les dijo también, mirad los que oís, con la medida que medís, os mediráis otros, y serás añadido a vuestros los que oís. O sea, vuelvo y repito, les dijo también, mirad lo que oís, con la medida que medid, os serás medido, y serás añadido a ustedes los que oíd. Eso de que será añadido lo que escucharán, eso está agregado. No sé con qué intención tampoco. Estoy leyendo la Reina Valera 60 porque es la versión más utilizada, la más común y la que tiene más modificaciones a los textos originales de la palabra. Marcos 5:14 añadieron los cerdos. Los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Agregaron los cerdos como forma de decir de que de lo que ya usted conoce culturalmente del pecado que tienen los cerdos en la cultura judía. Le mandaron los demonios para esos animales, para vendernos que ahí era que estaba el mal, para poder venderle a las personas judías de que realmente eso era palabra de Dios. Marcos 5:21 añadieron en una barca. Eso también yo siento que no le quita sentido a lo que Jesucristo está diciendo, porque dice, por ejemplo, pasando Jesús otra vez a la orilla, se juntó a la gran multitud y estaba junto al mar. O sea, aquí dice que él estaba junto al mar, que él se sentó en la orilla, pero ellos vienen y le agregan que fue en una barca que él se puso. No sé si en el original, como digo, cambia mucho el sentido o haría una diferente interpretación, pero yo estimo que no. Si alguien entiende que cambió en algo, por favor déjenmelo en los comentarios, que eso me serviría de mucho. Marcos 6:11 añadieron, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, en el original no tenía esto. Entonces lo agregaron eso para que sonara así. Y todos aquellos que os recibieron y os oyeron salieron de allí sacudiendo el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo que será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Él simplemente le dijo que donde no lo acepten, váyanse, sacudan su polvo, váyanse de ahí. Pero nunca le dijo que donde no lo acepten, Dios lo va a castigar con un castigo peor que lo de Sodoma y Gomorra. Eso lo agregaron como para darle peso al cristianismo, como para que usted coja más autoestima y más valor con el evangelio. Y menospreciar a los de Sodoma y Gomorra.
Si le está gustando, suscríbase. Subo contenido diario a todas mis redes sociales, llámese YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok y Twitter. Si quiere hacer una ayuda, una colaboración al canal, pues le está gustando el contenido y quiere que yo siga dedicándome a buscar más investigaciones, comprar más Biblias, libros y demás, por favor, puede hacerme la ayuda a través de PayPal. Seguimos. En Marcos 6:16 añadieron de los muertos, y oyéndolos Herodes dijo: este es Juan, el que yo degollé. Él ha resucitado. Y le pusieron atrás de los muertos, o sea, le pusieron como que si resucitó de los muertos. En la cultura judía ellos no creían que, por ejemplo, ellos creían que cuando una persona moría, lo que hacía era que dormía hasta que llegara el momento donde venía su condena, cuando era la condena final que Dios iba a establecer. Entonces le agregaron aquí resucitó de los muertos, como dando a entender que cuando la persona muere hay un lugar donde ellos comparten, ya sea un infierno donde se están quemando o un cielo donde habitan. Cambiando la interpretación que tienen los judíos de que el cielo y el infierno va a ser después del juicio, no antes del juicio. Marcos 6:51 añadieron, y se maravillaban. El texto dice: y subió a ellos en barcas, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera. Entonces vinieron y le agregaron, y se maravillaban. O sea, no bastó con que se admiraron en gran manera, sino que tenían que ponerle otra palabra para poder darle un peso. Marcos 7:3. Eliminan puño y agregan muchas veces. Dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, y muchas veces no se lavaban las manos. El texto original debería decir: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, no se lavaban las manos ni los puños al comer. Entonces lo cambiaron y pusieron: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos al comer. Marcos 7:8 añadieron: los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y así otras muchas cosas semejantes. En el texto original no aparecía eso. En el texto original decía lo siguiente: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a las tradiciones de los hombres. Eso era lo que decía en el original. Le agregaron la otra para poder meterle el tema de las otras culturas y poder hacer una crítica al judaísmo y vendérnoslo ya en la parte cristiana. Buscarle defecto al judaísmo de forma indirecta, con un mandamiento que no sea tan fuerte, para poder no chocar tanto con los judíos, pero sí encajar con nosotros, lo que serían los nuevos cristianos o los cristianos. Marcos 7:16. Marcos 7:16 agrega el versículo completo: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ese versículo fue añadido porque si Jesucristo predicaba la palabra, Jesucristo no tenía un prejuicio con que no diga que si tú eras del coro predilecto era que el mensaje te iba a llegar. No, todo el que escuchara la palabra tiene el privilegio de ser bendecido por la palabra del Señor, o por lo menos eso era lo que Jesucristo vendía. No como nos enseñan ahora, de que no, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, como que el que tiene el don de recibir la palabra, oiga. No, era que todo el que estuviera ahí tenía el privilegio de escuchar la palabra del Señor. Seguimos. Marcos 7:28 agregaron el afirmativo sí. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella no le dijo sí, ella dijo ella le puso un pero, ella no le dijo un sí de afirmación. Marcos 8:26 dice: añadieron: ni lo digas a nadie. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en las aldeas. Y entonces ellos vinieron y le agregaron: ni lo digas a nadie en las aldeas. Cuando él hizo el milagro, él nunca le dijo que no se lo dijera a nadie, que no se lo diga a nadie. Él lo que dijo fue
que no entrara a las aldeas, sino que se fuera directamente, ya sea para su casa, para su hogar, que no se parara por el camino. Le agregaron de que no se lo diga a nadie, como que él estaba ocultando el milagro. Esa es una parte compleja, porque si me preguntan de la parte cristiana, el objetivo de Jesucristo era que la palabra se supiera, porque para eso fue que vino. Pero si nos vamos a la parte histórica, el objetivo de Jesucristo era que las personas no supieran hacer su milagro, pero no darse a notar mucho para que no lo matara el Imperio Romano. Marcos 9:3 añadieron como la nieve. En el texto original dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces le agregaron como la nieve. Si le agregan como la nieve, ya están comparándolo con algo blanco que sí tenemos, pero dice que era algo incomparable. Eso le daría lugar a las personas que piensan que Jesucristo era un extraterrestre o venía de otro planeta, y que su traje iluminaba tanto porque era ya un traje especial o una luz muy fuerte. Pero ya eso interpretarían ustedes. Yo no creo que Jesucristo sea un extraterrestre. Para mí fue una persona normal que hizo mucha ayuda por la humanidad. Marcos 9:21 añadieron Jesús. Jesús preguntó al Padre: ¿y cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. O sea, que le agregaron a Jesús para darle peso al nombre de Jesús, darle relevancia, darle importancia nuevamente. Marcos 9:29 se le agrega la palabra ayuno. Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En el original, y ayuno no estaba agregado en el texto. En Marcos 9:29 se le agrega la palabra ayuno. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La palabra y ayuno no iba ahí. O sea, lo que Jesucristo decía que hay demonios o espíritus malignos que no salen si no es con oración. O sea, por ejemplo, Jesucristo decía: te reprendo o sal fuera ya. Ya él no estaba diciendo orándole al Padre, sino que él con autoridad lo sacaba. Ahora él dice que hay demonios que no salen sino con oración, orándole al Señor para que pueda salir el espíritu. Que no es solo simplemente con declarar. Pero entonces le agregaron y ayuno, dándole otro sentido al ayuno, como que el ayuno se hace por sacrificio. Y ellos tenían como costumbre hacer el ayuno por agradecimiento, como forma de agradecimiento al Señor. Entonces, si tú dices que para tú sacar un demonio tú necesitas ayunar, si te está diciendo que estás haciendo un sacrificio al Señor y no un agradecimiento a Él. E incluso voy a hacer un video hablando del beneficio y el objetivo por el cual Dios le puso el ayuno al pueblo de Israel en un próximo video. Marcos 9:41 añadieron en mi nombre. Y dice: cualquiera que os diere un vaso de agua porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y le pusieron en mi nombre, o sea, en el nombre de Cristo, como dándole estatus por pertenecer al grupo de Jesucristo. En Marcos 9:11 dice, 9:44, dice, el versículo completo fue añadido. Dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso no aparece en los textos originales. Lo agregaron para poder vendernos el hermoso infierno que nos vende en el cristianismo, que tampoco Jesucristo nunca habló de infierno. Eso lo expliqué en otro video que lo pueden buscar después que terminen este. Los que estén aquí en mi página y no estén suscritos, por favor suscríbanse, síganme en las demás redes sociales para que sigan disfrutando de mi contenido. Si tienen alguna pregunta, comentario, quieren saber algo, quieren que yo hable de un tema, me lo pueden dejar también escrito en los comentarios. Y gracias por seguirme los que ya están suscritos. Marcos 9:46. El versículo completo también fue añadido. Y dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Añadieron también ese versículo para reforzar lo que dijeron en el 44. Y añadieron también que en unos textos aparece
Pero en otros más antiguos tampoco aparece el 9:48, donde dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese verso contradice todo el Antiguo Testamento, porque dice que es un fuego eterno que te consume, o sea, que te elimina, no un fuego que permanece para la eternidad. Entonces contradice el Antiguo Testamento esos 3 versículos. Marcos 9:49 añadieron, porque todo será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. La parte que agregaron fue, y todo sacrificio será salado con sal. No sé con qué objetivo o intención, pero es añadido. En Marcos 10:6 añadieron Dios, o sea, la palabra Dios. Pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. A mi entender, no creo que le cambie sentido, aunque hay personas que tal vez interpretarían que como en la creación no fue una sola persona que creó, aquí pusieron un Dios único, o sea, Dios, para no dar a notar de que en la creación hubieron varias personas creando, los Elohim, o sea, varios dioses o varios seres, o Jesucristo y Jehová, y el Espíritu Santo, o Jehová y Jesucristo, quien sea que estuviera ahí. Quizás sea ese el objetivo. Marcos 10:7 se añadió, y se unirá a su mujer. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La pusieron y se unirá a su mujer. Eso para mí tiene el mismo sentido que decía en el original, pero se lo agregaron como para que se pareciera idéntico a como lo dice en Génesis, para que se viera más verídico, más real. Me imagino que es por eso. Marcos 10:21 añadieron, tomando tu cruz, dice, y entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero no le dijo que tomara su cruz, no le dijo que tomara como nos enseñan a nosotros tus problemas, tus cargas, tus dificultades, porque el chamaquito no tenía ni problemas, ni cargas, ni dificultades. Y una persona que guarda los mandamientos como él dice que lo guardaba y con riqueza no tiene dificultades, porque los mismos mandamientos hacen que tú puedas vivir una vida digna y tranquila sin inconveniente. Lo que significa que eso fue agregado como que no decir que como para querer traer que cuando la gente tiene problemas que venga Dios y Dios va a cargar con sus cargas y sus problemas, no entendiendo que tus cargas se te quitan tú viviendo una vida tranquila y ejemplar. Marcos 10:24 añadieron, a los que confían en las riquezas. El texto diría, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que entonces le pusieron a los que confían en las riquezas. O sea, Jesucristo le estaba dando una enseñanza que es difícil de que una persona entre al reino de los cielos y lo incómodo que se le hace. Entonces ellos le agregaron a los que confían en las riquezas, como que dando a entender que si tú eres rico se te hace todavía más difícil entrar al reino de los cielos, cuando Jesucristo nunca dijo eso, sino que le dijo que se le hace difícil a la persona seguir el reino de los cielos, pero no de que por la riqueza, porque puede que no sea la riqueza, sino el hecho de que tú vas a durar la vida entera siguiendo a Jesús en el camino, en la calle, en todo lo que está haciendo y demás. Y ese es un sacrificio que a veces es más difícil que la misma riqueza. Marcos 10:29 le agregaron la palabra mujer. Oh mujer. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio. Eso le agregaron el o mujer para poder justificar de que tú puedes dejar a tu pareja para ir a servir en el evangelio, cosa que no estaba agregada. Él dice padre o madre porque ya tú eres un adulto, o hermano, si ya dejas tu familia, y hijos porque ya tus hijos puede que ya estén grandes. Pero cuando tú le agregas mujer, ya hay una justificación para tú justificar algo de que te fuiste a predicar el evangelio. O sea, abandonaste a tu familia, a tu esposa, y de nada con ese papá te dijo pequeño, ya, o sea, el sentido cambia. Pero entonces se lo agregan
para poder justificar el celibato en muchas sectas cristianas. Marcos 10:32 añadieron, aparte. Eso no le veo el gran valor, quizás tengan algo que todavía no lo he interpretado, pero hasta ahora no veo el gran valor. Y dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, la palabra que agregaron, aparte, le comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Marcos 10:52 añadieron a Jesús. Eso es para seguir dándole el peso. Dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el texto original decía, y enseguida recobró la vista y seguía en el camino. O sea, la persona recobró la vista y siguió donde estaba sentado. Pero le agregaron, y seguía a Jesús en el camino. O sea, como que desde que recuperó la vista, se puso a seguir a Jesús, cuando en el texto dice que la persona seguía en el lugar donde había estado, donde estaba parado, en el camino donde lo encontraron, cuando recuperó la vista. Ahí se modifica el texto por completo para ponerte a interpretar de que fue que el tipo se sintió tan maravillado por el milagro que decidió seguirle a Jesús, cuando en el texto no dice eso. Marcos 11:26 añadieron el versículo completo. Porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en el cielo perdonará nuestras ofensas. En los textos de Jesucristo, muy extraña vez, para no decir ninguno, se encuentra lo de perdonar. Pero ellos lo agregan para querer justificar que tenemos que perdonarnos unos a otros nuestras faltas. Marcos 12:29 añadieron, mandamiento de todos. Jesús les respondió, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero entonces ellos vinieron y le agregaron, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, el primer mandamiento no es ese. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, lo modificaron, pusieron que ese era el primer mandamiento. Tal vez resaltado hoy porque modificaron a conveniencia. Seguimos. Marcos 12:30 añadieron, este es el principal mandamiento. Ese no era el principal mandamiento, se lo agregaron. El texto debería decir, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, el que en el otro texto no lo ponía como el primero. Entonces, le agregaron, este es el principal mandamiento. Eso es para inculcarnos en nosotros, en nuestra mente, el alabar a Dios por encima de cualquier cosa. Si tú tienes que matar a una persona, lo puedes hacer por encima de cualquier cosa, nada más porque Dios te lo mande, como en el caso de Abraham, que si te manda a pelear y a quitarle todo su bien a una persona, quítaselo porque Dios te mandó. Ese mandamiento es justificar el fanatismo religioso, que era lo que ellos querían implantar en el Imperio Romano. Marcos 12:31 añadieron semejante. Y el segundo es semejante. O sea, que el segundo mandamiento es semejante al primero. Eso no estaba. Eso lo agregaron. Él simplemente dijo. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le agregaron, este es semejante. O sea, le pusieron como que el mandamiento de Dios es más grande sobre toda la cosa. Tiene el mismo nivel que ese, cuando en su cultura no tiene el mismo nivel. El primer mandamiento, Dios sobre toda la cosa, es el mandamiento superior en la cultura judía. Marcos 13:8 añadieron el alboroto. No creo que le quite sentido a lo que está diciendo en el texto, pero él no dijo la parte de alboroto. Y leemos. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambre. Y agregaron, y alborotos. Cierro el paréntesis. Principio de dolores son estos. Marcos 13:11 añadieron, ni lo penséis.
Y dice, pero cuando os trajeren para entregaos, no os preocupen por lo que habéis de decir, abro paréntesis, ni lo penséis, cierro paréntesis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Eso para mí, no sé si con la traducción se modificaría el sentido, pero para mí tampoco le quita valor, sino que le da más peso a lo que se estaba diciendo. Marcos 13:14 añadieron, ¿de qué habló el profeta Daniel? Pero cuando veas la abominación desoladora, puesta donde no debe estar, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y le agregaron para que dijera lo siguiente, pero cuando vea la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No hay indicio de que Jesucristo esté hablando de la desolación de Daniel. La agregaron para que se entienda que estaba hablando de una profecía, que esa profecía se convalida con la llegada de Jesucristo, de él mismo, pero en el diálogo él no está hablando de eso. Él está hablando del suceso que iba a suceder en el año 70 de su época, que era la guerra en Jerusalén, la derribación del templo y demás, porque ya él estaba informado de los sucesos que iban a suceder. Ya eso era un motín que se estaba armando en la ciudad, una guerra civil o social o un estallido, como le quieran llamar. Marcos 13:33 añade, y orad. Dice, y mirad y velad, y orad, y agregaron y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La parte donde dice orad, eso lo agregaron, eso en el original no lo dice. Lo agregaron para que las personas interpretaran de que cuando llegue el momento del fin, usted se ponga a orar, o mientras llegue el momento del fin, antes que llegue, ponerse a orar para que Dios le dé fuerza. Pero Jesús lo que le está diciendo es que cuando llegue el tiempo, cuando vayan a destruir el templo de Israel, y cuando llegue esa revolución y ese conflicto, lo que tienen que hacer es mirar y cuidarse y mantenerse al cuidado, porque no saben cuándo es el momento, para que se protejan de que le den un golpe, lo maten o lo que sea. No, de que no, velar y orar, no, es porque no sabes cuándo Cristo venga, porque cuando tú le pones velar y orar, tú estás interpretando es que tú tienes que estar en santidad para cuando Cristo venga no te pierdas. No, lo que está diciendo ahí es que tienes que estar mirando para cuando se arme rebula, que se comience los palos, los flechazos, los espadazos, tú puedas protegerte y no te maten. Marcos 14:19 añadieron, y el otro seré yo. Entonces ellos comenzaron a estristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro seré yo. Y le agregaron un seré yo, que eso no le quita sentido. Marcos 14:27 añadieron, de mí esta noche. Jesús dijo, entonces Jesús le dijo, todos encandalizarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y ellos le agregaron esta noche. Puede que en el texto él no estuviera hablando, o sea, estuviera hablando de lo que iba a pasar, pero no le estaba dando referencia a que era esa noche. O sea, puede que los mismos discípulos no supieran que era esa noche que iba a suceder. Y nos pusieron eso como para hacer creer como que los discípulos ya sabían que era esa noche que iba a pasar el suceso, cuando tal vez ellos ni siquiera lo sabían. Marcos 14:50 añaden, los discípulos. El texto original dice, entonces dejándole huyeron. Y vinieron y lo modificaron y pusieron, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. En Marcos 14, creo que decimos 14, creo que después en el 51, creo en el 49, no recuerdo bien. Sucede que hay un joven desnudo con Jesucristo, y cuando vienen los militares, el joven sale desnudo corriendo, nada más estaba cubierto con una sábana, estaba sin ropa, parece que como que estaba durmiendo, no sé si era con Jesucristo o con otra persona, pero salió desnudo y salió huyendo. Y Marcos, como era griego, en tu cultura estaba acostumbrado a ver hombres tener relaciones con otro hombre, eso era normal.
no le dio como mucho énfasis, porque el escritor de Marcos hay que resaltar que era un griego, no era un judío, por el estilo como escribía, y creo que hasta el mismo versículo lo aclara. Todos los discípulos lo agregaron como para entender que ahí la mataban los discípulos y taparnos lo de esa desnudez. Marcos 14:70 agrega: y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Entonces le agregaron: y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Le agregaron esa parte. No lo decía, lo pusieron como que él hablaba como uno de los que estaba con Jesucristo. Seguimos. Marcos 15:28. Este versículo completo fue agregado y dice: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Eso no lo dice en los textos originales. Le agregaron textos de profecía para hacer creer de que con Jesucristo estaban cumpliendo todas las profecías. Le agregaron profecías al azar que encajaban en momentos precisos que a ellos les convenía para agregarlo. E incluso en el original no está eso. Fue agregado más adelante al libro de Marcos. Y para finalizar, agregaron todo esto del Marcos 16, del 9 al 20, fue añadido todo por completo. En los textos originales no aparece. Todo eso fue añadido. Y luego eso fue copiado y agregado en los libros de... todas esas ideas fueron copiadas para hacer Lucas y Mateo. Y oye todo lo que agregaron. Y dice, pues, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó en la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Todo eso fue añadido. Es por eso que yo digo que Jesucristo nunca mandó a predicar el evangelio. Eso fue agregado. Y fue agregado lo de que iban a hablar lenguas celestiales. También fue agregado lo de que le iba a dar poderes para que hiciera milagros. Todo esto fue añadido. Míralo ahí donde los textos lo dicen. Pueden buscarlo, revisen, estudien, verifiquen lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Si les gustó este video, suscríbanse y no se pierdan este video que sale aquí o aquí, hablando de lo que le agregaron en el libro de Mateo. Más evangelios y libros de la Biblia. Yo soy el ateo cristiano y deje su comentario de lo que le pareció este video. Alaba, vamos allá. No sepa que me tira, si papá Dios me cuida. No sepa que me tira, si papá Dios me cuida. Alaba.